Buenas noches a todos los que están conectados. Por favor, cuando deseen, cuando sea el momento también, hagan las preguntas pertinentes o anótenlas para poderlas dialogar y poder tener una charla, digamos, entretenida. Bueno, el tema de hoy, como ya nos dio la introducción, el licenciado, es emergencias en diabetes mellitus. Las principales emergencias que se presentan son cetoacidosis y estado hiperosmolar hiperglicémico. Y no nos olvidemos de la hipoglicemia, que eso creo que vemos con muchísima más frecuencia en los consultorios o en tópicos de emergencia. Esta es nuestra agenda. Y vamos a definir que estas crisis hiperglicémicas son emergencias metabólicas graves en pacientes con diabetes o incluso en pacientes que no sabían que tenían diabetes y vienen con un debut de este problema. Y está caracterizado por una alteración profunda del metabolismo del azúcar, de la glucosa, además de un componente de trastorno de electrolitos y de volemia. Principalmente vamos a entender que son dos problemas, la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico en cuanto a la hiperglicemia. Entonces, vamos a recibir en emergencia, les había mencionado, pacientes con hipoglicemia, generalmente son fármacos los que ocasionan este problema o comorbilidades asociadas a un adulto mayor, probablemente a un paciente con insuficiencia suprarrenal o pacientes que han tenido alguna dificultad en la nutrición, de repente hipopituitarismo, insuficiencia hepática, entre otros problemas crónicos. Eso puede llegar a una emergencia a un paciente con diabetes por hipoglicemia. En el caso mencionado previamente de hiperglicemias, tenemos cetoacidosis y el estado hiperosmolar. ¿Qué es lo que caracteriza a estos pacientes con cetoacidosis? Pues los cuerpos cetónicos, ¿no? Donde la producción de insulina a partir del páncreas es nula prácticamente, y este problema nos conlleva a un cuadro clínico de paciente con deshidratación, cuerpos cetónicos, los cuales no los vamos a ver siempre de manera clínica, porque lo que siempre se escucha, se lee, se revisa es el aliento olor a manzana, y lo vamos a discutir un poco más adelante, pero por lo general es un cuadro de hiperglicemia, acidosis también. En el estado hiperosmolar, hablamos que es una glucosa marcadamente elevada con poca producción de insulina en nuestros pacientes. Ambas situaciones de hiperglicemia pueden también estar coexistiendo, que se llama un estado mixto. Como generalidades, las características más comunes es que esto tiende a presentar una alta mortalidad si no se trata en su momento o si no se diagnostica y por ende no se trata en su momento. Puedo comentar como una anécdota que este cuadro de crisis hiperglicemia lo tuve en un paciente en el SERUMS. Ese fue mi primer paciente de dos que yo he podido percibir en todo lo largo de la carrera de pacientes con aliento cetósico, ¿no? Olor a manzana. Y me tocó en una guardia de turno de SERUMS, ¿no? Médico recién egresado, donde ustedes saben, a nivel nacional contábamos, y bueno, yo les hablo de hace años, pero contábamos solo con el glucómetro, la tirita del examen de orina también. Entonces, cuando yo lo entrevisto y él comentó sí que era diabético y que no había estado tomando sus medicamentos, y percibí el olor a manzana, y al tomar la glucosa salió 500 de glucosa. Entonces, procedí a hidratar y a referir, porque nosotros en los centros de salud, como todos hemos podido observar, no tenemos insulina y por supuesto ameritaba un manejo delicado. ¿Hay un sonido que se acopla? Si me pueden ayudar con sus audios, por favor. Entonces, es una emergencia endocrina. Se debe referir cuando no tenemos la posibilidad de tratar. Y normalmente esto se desencadena por infecciones bacterianas, virales, suspensión de insulina en pacientes que han dejado. Muchas veces los pacientes lamentablemente no cuentan con el presupuesto para continuar porque ya la insulina que les dio el seguro, en el CIS, como les comento que trabajo en un hospital del estado,
terminan ingresando por emergencia por cetoacidosis, ¿no? Infarto, un infarto agudo de miocardio, un ictus puede generar también este estrés tremendo y por una hiperglicemia llegar a una crisis. Cirugías o estrés metabólico. Cirugías, muchas veces el paciente ingresa por dolor abdominal también y pasa el tópico de cirugía por un dolor, un abdomen agudo quirúrgico. Sin embargo, ese dolor abdominal es por una cetoacidosis e hipocalemia. Entonces, esta entidad, así como vemos que en la práctica tenemos que muchos pacientes tienen diabetes y llegan a diferentes consultorios, la misma diabetes en su episodio de crisis puede estar en cualquiera de los escenarios utópicos que podemos recibir. Por ende, es muy importante tener una buena historia clínica. Comparten los síntomas de tener poliuria, polidipsia, deshidratación o incluso alteración del estado mental. No nos asustemos con esta tabla, simplemente veamos que a lo largo de los años, ¿verdad? A lo largo de los años, se empiezan a reportar, miren, desde el año 1800 se reporta a un paciente con coma diabético, como se conocía previamente, pero ahora ya sabemos que son crisis hiperglicémicas y se dividen por sus criterios. A lo largo del tiempo, en los pacientes se han ido presentando no solamente el coma diabético, que estaba el paciente deshidratado, con poliuria, con polidipsia, sino que también identificaron cetonas en orina en los pacientes en el año 1857. Pero seguido a ello, se describe la respiración de Kussmaul, que es esa respiración profunda y amplia y frecuente en el paciente con acidosis metabólica. Y también se presenta el beta-hidroxibutirato. Recordemos que son tres cuerpos cetónicos: acetato, acetato y el beta-hidroxibutirato, que se pueden observar en el paciente, pero usualmente nosotros vamos a encontrar el beta-hidroxibutirato en la práctica clínica. En el año 1921 se descubre la insulina, y con ello la mortalidad y con el tiempo del uso de la insulina, la propagación del fármaco y la posibilidad de acceso que fue poco a poco ocurriendo, la mortalidad de un más de 95% con los años llega a una mortalidad menos del 1%. Por supuesto que esto va a depender dónde se ubique el estudio, ¿no? La mayoría de revisiones que vamos a encontrar son hechas de repente en Estados Unidos o en los países importantes de Europa. Entonces, estos protocolos van a pintar su realidad, ¿no? También tenemos algunas estadísticas de Perú, una estadística pequeña, pero importante. Entonces, con el largo del tiempo, las guías han ido mostrando también pautas para saber cómo diagnostico y cómo manejo. Y esto va mejorando a lo largo del tiempo. En Perú, como les mencionaba, en el Hospital Loaiza, el doctor Manrique publica una revisión de historias clínicas y el 90 casos de 127 historias fueron cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces viene a ser el 71% de los casos de crisis hiperglicémicas presentaron cetoacidosis diabética. La mayoría fueron mujeres y la edad promedio 49. El 50% de estos casos estaban en debut, o sea, no conocían que tenían diabetes. Ya sabemos que a nivel mundial, el 50 uno de cada dos pacientes no sabe que tiene diabetes todavía. Y luego se comenta que tuvo en este estudio una reincidencia de un 7,5% de pacientes tuvo un nuevo evento en el seguimiento. O sea, no es que se quedaron, como quien dice, escarmentadas. No. Lamentablemente por el tema social, coyuntural, el mal apego al fármaco, el difícil acceso al estado, al control de seguridad social o del servicio de salud, lamentablemente es que el paciente va a tener un nuevo evento, ¿no? Entonces, la comparación de estadio hiperosmolar y de cetoacidosis, pues en frecuencia aquí en Perú, lo más frecuente va a ser una cetoacidosis. Yo quiero hacer acá una pequeña pausa porque probablemente la mayoría de personas asocia a la cetoacidosis netamente con diabetes tipo 1 porque la literatura lo menciona así, pero en Perú está la descripción que ya estamos viendo que los pacientes en gran porcentaje tienen diabetes tipo 2.
¿no? Entonces, recordemos que los pacientes en el Perú no solamente usan insulina porque tienen diabetes tipo 1, sino también hay pacientes con diabetes tipo 2 que son insulinopénicos que utilizan insulina. Entonces, la cetoacidosis es también muy frecuente en diabetes tipo 2, muchísimo más frecuente en nuestro país. La edad típica para una ceto son adultos de menos de 50 años. Ahora hay una mortalidad baja de menos del 5% y usualmente son infecciones y omisión de insulina. Por el lado del estado hiperosmolar, hiperglicémico, usualmente es menos frecuente, menos del 10%, adultos mayores y tiene una mortalidad mayor a la de la cetoacidosis, ¿ok? Y bueno, se caracteriza por la hiperglicemia extrema con la hiperosmolaridad y no hay una cetosis marcada. Para el mundo, fuera de Perú, la precipitación de cetoacidosis en los adultos, según las regiones o según los países, también hay un gran porcentaje que tiene una pobre adherencia al tratamiento. Y aquí, por ejemplo, entra Estados Unidos y Australia, ¿no? Creo que son los que lideran. En el caso de infección, lidera Reino Unido junto con Siria. Y los pacientes que han tenido una debut de diabetes, ¿no? Debut, pues viene a ser también Estados Unidos, porque justo, y bueno, Taiwán, que son, sobre todo Estados Unidos, ustedes saben que es una población que tiene mucha adiposidad, entonces es más riesgo de tener enfermedades metabólicas. Quisiera también recordar brevemente la homeostasis de la glucosa. Cuando nosotros nos alimentamos, la glucosa se eleva de manera progresiva y al detectar este incremento progresivo de la glucosa, pues la insulina también tiene sensores, el páncreas va a empezar a producir, liberar insulina para poder ayudar con el metabolismo y así tenemos un control o un equilibrio. En el momento en que estamos en ayuno, y supongamos en un ayuno prolongado, ¿no? Hay un menor aporte de glucosa, un menor aporte de glucosa en sangre y por ende un menor ingreso de glucosa a la célula. Entonces, esos niveles que van disminuyendo de glucosa hace que la insulina sea frenada. Hay una disminución de la insulina. Y si esto es prolongado, si esto permanece o persiste, hay una activación de las hormonas contrarreguladoras. Las hormonas contrarreguladoras son el glucagón, catecolaminas, cortisol y hormona de crecimiento. Estas hormonas se van a encargar de estimular la lipólisis, glucogenólisis, neoglucogénesis y nos va a permitir también incluso una lipólisis y a utilizar la glucosa periférica. Entonces, estas hormonas contrarreguladoras permitieran o van a ayudar a que si la glucosa está baja, empiece a subir. Eso es algo que es normal, que es fisiológico, ¿sí? Entonces, dentro de las hormonas contrarreguladoras, ya les estaba mencionando previamente, van a ir aumentando en la fisiopatología del estado de crisis hiperglicémicas y sobre todo esto va a tener estos pacientes con estas crisis una pobre liberación o nula de insulina. Acá vamos a ver un poquito más adelante, detalle a detalle. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que este paciente tenga crisis hiperglicémica? Ya se había mencionado, por favor, su micro. Las personas que están ingresando recientemente, por favor, me ayudan con el audio. Si pueden mutear a los demás, por favor. Entonces, hay factores infecciosos. Sepsis, neumonía, infecciones urinarias, meningitis, tuberculosis. En realidad en el hospital vemos muchos pacientes que han llegado por cetoacidosis y estabilizan la cetoacidosis y luego pasan a piso. Una vez que están en piso, es importante también estabilizar, monitorizar, ajustar las glucosas, pero nunca está de más hacerle el interrogatorio apropiado, o sea, la historia clínica, porque muchas veces cuando el paciente entra por emergencia, entra eh, aletargado y el familiar de repente no tiene mucha información. Pero sin embargo, nos ha pasado que ya luego de estabilizar al paciente ya empieza a despertar, a comer, pasa a piso y sin embargo empieza a decir, sí, tengo tos, le tomamos temperatura y empieza a hacer unas curvas elevadas.
Entonces, muchas veces nos ha pasado que terminan siendo pacientes con tuberculosis, o sea, o bien han desequilibrado su diabetes por la infección de tuberculosis, o han debutado con diabetes porque no sabían que tenían diabetes, debutaron clínicamente, o sea, con una crisis porque la infección los desbordó. En otros casos, en menos, diría yo, en menos frecuencia, problemas de infarto cardíaco, eso ha sido de los pocos, pero muy frecuentes las infecciones, infecciones urinarias, neumonías, tuberculosis, COVID, por supuesto, también tuvo su época. Y en el aspecto psicosocial, también hay pacientes que tienen problemas de repente, personas que han tenido ayuno prolongado por anorexia nerviosa o algún problema de trastorno de conducta alimentaria o un inapropiado uso de insulina exógena, un compromiso malo en la adherencia de tratamiento. Problemas tipo pancreatitis también, por supuesto, han llegado con cetoacidosis, compromisos de accidente cerebrovascular, incluso fármacos. Acá dice toxicológicos, cocaína, otro también está reportado cannabis también. Y para problemas farmacológicos, uno de los más frecuentes, corticoides, ¿no? Hay pacientes que han tenido pulsos de corticoides por alguna enfermedad de repente reumatológica, autoinmune, y han tenido que usar corticoides y lamentablemente terminan también en un proceso de crisis hiperglicémicas y eso es lo que hemos podido observar en los casos. Cuando era residente pude ver a una paciente, a una jovencita con deficiencia de hormona de crecimiento y hizo un cuadro de crisis hiperglicémica por el exceso de hormona de crecimiento. Por supuesto tenía otros problemas, pero siempre es importante averiguar por qué, o sea, qué fármaco toma, ¿no? A veces llamar a los familiares más cercanos, revisar recetas que tienen los pacientes en sus cosas. Antipsicóticos atípicos, diabetes mellitus gestacional, el hipertiroidismo, desórdenes tipo feocromocitoma o Cushing y otros raros cirugías, problemas, hipovolemias, shock cardiogénico, embarazos o traumas. Entonces, la cetoacidosis diabética puede presentarse en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2. Y como les mencionaba, es un conjunto de deficiencia de la insulina asociado a aumentos de hormonas contrarreguladoras ya mencionadas. La tríada viene a ser hiperglicemia, acidosis metabólica y cetonemia. La presentación clínica a nivel central puede haber la clásica que hemos revisado en múltiples sesiones: polidipsia, polifagia, letargo, estupor, visión borrosa, un aliento cetósico, acetonas. Ya les comentaba que es muy poco frecuente. Y la respiración de Kussmaul, que es, ¿no?, amplia, rápida, profunda y rápida, ¿no? De todas maneras, compromisos gastrointestinales, puede haber náuseas y vómitos y dolor abdominal. Y este dolor abdominal puede estar asociado también a la deshidratación y a la hipocalemia. La hipocalemia puede generar un hilio y ese hilio puede traducirse en dolor abdominal. Por eso yo les mencionaba que a veces hay pacientes que vienen con dolor abdominal, le hacen una ecografía de abdomen y bueno, tiene cálculos, pues muchas personas tienen cálculos. Entonces dicen, no, ese dolor abdominal es por la litiasis. Entra, sala, le quitan la vesícula, sale y en recuperación se dan cuenta que el paciente, porque ellos hacen sus monitoreos, tiene una glucosa elevadísima, le piden un AGA y es un aceto. En realidad, la cetoacidosis pues puede agravarse incluso, y eso es muy frecuente también que vemos en la emergencia. Poliuria, cetonuria, glucosuria, entre otras cosas, van a ser las molestias más frecuentes por las que llega un paciente. Entonces, usualmente para la presentación o el inicio dentro de lo que se llama la cetoacidosis diabética, puede ser un cuadro que está muy corto, de horas a días, estado mental usualmente alerta, lo mencionado previamente en síntomas digestivas, náusea, dolor abdominal, respiración característica de Kussmaul, y la nota clínica, bueno, un tercio de las emergencias hiperglicémicas tienen una presentación híbrida, ¿no? En el caso del estado hiperosmolar, es un poco más larvado, días o semanas con molestias, alteración, llegan tan deshidratados, tan hiperglicémicos, con un compromiso, digamos, cognitivo muy, muy importante.
y usualmente puede existir con otra enfermedad aguda. Y en otros casos, manifestaciones digestivas no son tan frecuentes y la respiración Kussmaul no es típica. Entonces, como para entender ya paso a paso, tenemos que en el caso de la cetoacidosis diabética hay una deficiencia absoluta de insulina, lo cual hace que la célula tenga una pobre utilización de la glucosa y la glucosa quede pues en el torrente sanguíneo. En caso a esto, para buscar monedas energéticas, el cuerpo empieza a tener lipólisis, liberando los ácidos grasos libres y glicerol. Esto va a terminar, se va a desplazar a nivel hepático, generando mayor glicogenólisis, rompiendo las reservas, tratando de liberar la glucosa para que pueda ser una moneda energética, y esto va a empeorar o va a aumentar la gluconeogénesis, llevando a nivel sérico a una hiperglicemia, ¿no? En el intento de ayudar, empeoramos las cosas en la hiperglicemia. En este caso, también se va a acompañar de una producción de cuerpos cetónicos, porque es la liberación de los ácidos, de los adipocitos, de los cuerpos cetónicos de la reserva. Entonces, esto va a generar hipercetonemia, generando un aumento de hidrogeniones y una cetoacidosis. En el caso también de el estado hiperosmolar hiperglicémico, hay una relativa deficiencia de insulínica, generando una pobre captación de la glucosa a nivel celular, llevando también a hiperglicemia, y esa hiperglicemia es tan marcada que puede llegar a glucosuria, diuresis osmótica y pérdida de electrolitos, y nuevamente el potasio puede estar perdiéndose por la orina, igual que el sodio. Asimismo, al tener una pérdida tan marcada de diuresis, podemos tener una pérdida de volumen intravascular, generando también una injuria renal. Esa injuria renal se puede traducir que el paciente de repente tiene exámenes previos o antecedentes según el familiar que su riñón estaba funcionando bien. Sin embargo, en ese proceso de deshidratación aguda, la injuria renal va a hacer que la creatinina empiece a subir, ¿no? Entonces, esto va a generar también una hiperosmolaridad por la hiperglicemia excesiva, llevando también a una, de repente, causado de repente por una falta de medicamento, un proceso infeccioso, insulinodeficiencia, y esto también, por supuesto, nuevamente las hormonas contrarreguladoras trabajando y esforzándose para ayudar a tener los niveles de glucosa dentro de sus normales, pero no lo logran, ¿no? Haciendo esto a su vez dañando el endotelio, el tejido, generando liberación de lactato, ¿no? Entonces, esto empeora el estrés, o sea, empeora o estimula el estrés oxidativo y la inflamación en el paciente. Es por eso que en los pacientes que tienen estas crisis hiperglicémicas pueden venir con leucocitosis, ¿sí? Leucocitosis marcada, 15.000, 20.000 leucocitos, y es importante que, como somos responsables de evaluar estos casos, tengamos que identificar si este paciente ha tenido de repente un foco infeccioso. Entonces, no asumamos que todo es por falta del fármaco, o que solamente recién pues le faltaba insulina o no se puso insulina, no, sino es importante, sobre todo en nuestro ambiente social, cultural, descartar un proceso infeccioso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Probablemente nos quede en mente todavía el valor del punto de corte para cetoacidosis diabética de 250, pero la ADA ya lo cambió desde el 2024. Entonces, la ADA es la Asociación Americana de Diabetes, que yo sé que hay muchas guías, muchas asociaciones, pero probablemente la ADA sea la que más impacto tiene es la que más nos regimos probablemente, ¿no? Entonces, para MINSA, para muchos que trabajamos en MINSA, la guía del 2023 todavía publicada, y acuérdense, como en otras sesiones les comento, ¿no? Para que uno haga una guía, el trabajo previo en promedio son 2 años, una guía del Estado me refiero, ¿no? Una guía del Ministerio de Salud con resolución y todo, es una revisión de data, pero como tienen literatura previa a eso, entonces
los criterios para las guías de MINSA probablemente sigan saliendo con el punto de corte en 250. Hago ese reparo para que no se quede en duda. Sin embargo, ya a partir del 24 la ADA publica estos puntos de corte, ¿no? Entonces, tenemos una glucosa mayor o igual a 200, ¿m? El beta-hidroxibutirato mayor o igual a 3 milimoles por litro o cetonas en orina mayor o igual a 2 cruces, y la acidosis que va a ser compartida de un pH menor a 7.3 con un bicarbonato menor a 18. Estos son los criterios diagnósticos para cetoacidosis diabética. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, miren, la glucosa va a estar en mayor o igual a 600. Entonces, esto ya denota que incluso el paciente con glucosas que tenga 300, 400, 500 en cetoacidosis también puede tener 600, 700, pero tiene que cumplir los demás criterios. Entonces, para el estado de estado hiperosmolar hiperglicémico, tiene una glucosa tan elevada y lo que hace también va asociado con una osmolaridad efectiva que tenemos con una osmolaridad total mayor o igual a 320 o efectiva mayor de 300, ¿no? Usualmente nosotros también tenemos que considerar que tenemos que pedir cuerpos cetónicos, los cuales van a salir negativos, como vemos aquí, y el pH va a ser mayor o igual a 7.3, el bicarbonato va a ser mayor o igual a 18, o sea, normales, ¿ok? En este caso de la osmolaridad efectiva, está con esta fórmula, la glucosa entre 18 por 2 veces el sodio, o en el caso de osmolaridad total, completamos por urea entre 6. Entonces, ya tenemos aquí los criterios, y no se olviden que algo que es importante, siempre tenemos que considerar el sodio corregido. Probablemente muchos de nosotros estamos en ambientes de emergencia o en pacientes, o vemos áreas críticas también, en UCI de repente, intermedios, ¿por qué no en tópicos o en consultorios? Pero vemos que clínicamente el paciente está deshidratado. Tenemos que pedir no solamente la glucosa y el análisis de gases arteriales, que a propósito ese haga puede ser venoso, no necesariamente tiene que ser arterial, ¿sí? Porque arterial lo pediríamos en el caso que estuviéramos pensando que también tuviera una insuficiencia respiratoria, ¿ok? Eso también está en las guías. En el caso del sodio corregido, tenemos el sodio medido más 1.6 por cada 100 puntos de glucosa que esté sobre valor normal. El valor normal de la glucosa es 100, hasta máximo, hasta ahí nomás debe ser. Entonces, por ejemplo, para aterrizar esta fórmula de sodio corregido, si tengo a mi paciente clínicamente deshidratado que luce con crisis hiperglicémica con una glucosa de 800, mi sodio medido sale en 130, entonces la glucosa está 7 veces más veces lo normal, ¿no? Si hemos dicho que es hasta 100 la glucosa, aquí tenemos que multiplicar 1.6 por 7, ¿no? Entonces, el sodio medido por esta multiplicación 1.6 por 7, ya que en mi ejemplo es 800, quiere decir que se ha subido 700 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, si multiplico todo eso de 130 por 11.2, me sale 141. Entonces, mi sodio no es 130, sino es 141. Y esta fórmula es importante porque nos va a servir mucho para poder decidir qué solución vamos a usar para hidratar al paciente. ¿Ya? Entonces, con esta fórmula, el sodio sérico corregido está dentro del valor normal. No tiene hiponatremia. El sodio normal va de 135 a 145. Si yo tengo esta consideración, me quedo con esa idea, hidrato de una manera que no estaría bien. Por lo tanto, tengo que usar la fórmula. Hay situaciones especiales y cada vez, como hemos visto, hay pacientes que usan nueva farmacoterapia. Entiendo que los pacientes con fármacos, entre comillas, nuevos, ¿no? Con fármacos fuera de metformina, glibenclamida, o incluso algunos pacientes con falla cardíaca, tienen de repente ya, a su vez, uso de inhibidores SGLT1, y por eso lo menciono porque ya en otras charlas hemos discutido que ayudan mucho, pero puede estar en el bloque de pacientes que tienen situaciones especiales. Entonces,
La cetoacidosis euglicémica es una variante de la cetoacidosis diabética regular y está caracterizada por una glucosa que no es muy elevada, que siempre está al ras, que no supera 200, pero tiene acidosis metabólica con anión GAP elevado y puede tener aquí el pH, como hemos mencionado, menor a 7,3, el bicarbonato menos de 18 y la cetosis también. Entonces, ¿qué es lo que no cuadra? La glucosa. Y esto hemos recibido en algunos pacientes ya con cierta frecuencia, aquellos que están usando la dapagliflozina o empagliflozina, que recuerdan son inhibidores SGLT2, que son fármacos que se utilizan en pacientes que, puede usarlo cualquier paciente, pero sobre todo en aquellos que tienen compromiso cardiorrenal y usualmente estamos atentos a decirles a los pacientes que si son usuarios de eso, tengan un cuidado de sus aseo íntimo, de su aseo personal, porque puede generar glucosuria, recuerdan. Entonces, eso lo hemos mencionado ya en otras charlas. Pero también es importante que sepan que sepa gente que toma estos fármacos y está de repente con un proceso de infección complicada, que no tolera vía oral, porque muchos pacientes asisten deshidratados, con náuseas, con ciertas deposiciones sueltas, con algún proceso infeccioso, ellos por cumplir su medicación toman su pastilla, pero hay que educarlos en decirles lo más frecuente es que sea por estos fármacos, también hay otras causas, pero si tienen un paciente con uso de inhibidores SGLT2, sea cual sea la marca, importante es decirles que no lo tomen mientras tengan un proceso infeccioso activo. Las etiologías, a la cabeza del inhibidor SGLT2, DAPA y empacana ya no hay en el mercado. Los estados de ayuno o desnutrición o ayuno prolongado o desnutrición o inanición, alcoholismo crónico en mujeres embarazadas, enfermedad hepática, infecciones, sepsis o dietas cetogénicas. Entonces, o uso de bomba de insulina también. Pero todos estos casos son de repente situaciones que se pueden ligar a una cetoacidosis euglicémica. Entonces, esta cetoacidosis esa cetoacidosis euglicémica va a ser por un inhibidor SGLT2, puede tener de repente menos poliuria, menos polidipsia debido al grado más leve de la hiperglicemia, pero sí puede estar con anorexia, taquicardia, taquimia o también puede haber fiebre, con o sin fiebre. Y usualmente esto retrasa el diagnóstico porque la glucosa no está tan elevada como hemos visto en los criterios. Entonces, como que eso no nos jale el ojo, pero hay que tomar una buena historia y preguntar qué fármacos usa el paciente. Dentro de las clasificaciones o cómo debemos tomar la decisión, de hecho, la cetoacidosis puede ser leve, moderada o grave, severa. Pero la verdad que obviamente que hay unos puntos de corte, pero lo importante es para saber a dónde tenemos que manejar a un paciente. Usualmente si es un aceto leve, podemos manejarlo en un lugar de observación, ¿no? Pero si es moderado, severa, preferimos siempre intermedios, ¿cierto? Intermedios o incluso UCI y acá también cetoacidosis grave UCI. Bueno, los puntos de corte para el problema de la glucosa ya sabemos, ya lo sabemos, más de 200 para todos. Cuerpos cetónicos positivos, ¿no? Mayor o igual a 3. Incluso grave acá, por favor, no se estén preocupando en memorizarse los valores aquí, porque todos van a ser, acá, por ejemplo, más de 3 y acá también, o sea, más de 3 todos. Y en la acidosis sí es importante porque de GT25 a 3 hablamos de una leve, de 7 a GT25 de pH moderada y menor a 7 es grave o severa. Y el bicarbonato, como estamos pudiendo observar, de 15 a 18 leve, de 10 a 15 moderada y menor a 10 severa. El estado mental empeora a medida que se agrava el valor del bicarbonato del pH, porque puede llegar incluso a estupor y coma. Y el nivel de atención ya les había mencionado, ¿no? Empezando por algo, digamos, de una observación hasta incluso UCI, cuando es complicado. Para esta parte del manejo, recordemos que tenemos un paciente crítico con riesgo de mortalidad, entonces tenemos que cumplir con observar cada riesgo que la pueda colocar en este momento de una crisis, ¿no? Entonces, hidratar,
es lo primero que hay que hacer. No podemos empezar, porque a pesar que sabemos que le falta insulina y todo el tiempo he dicho le falta insulina, no hay insulina, lo primero que tenemos que hacer es hidratar, porque en la fisiopatología hemos observado que el paciente deshidratado hace injuria renal, pierde electrolitos, etcétera. Perdón. La insulinoterapia es el segundo paso. El tercero es, y siempre tenemos que estar alerta, identificar lo que ha desencadenado esto, ¿no? Y el monitoreo continuo de electrolitos, creatinina, beta-hidroxibutirato y osmolalidad debe estar presente. Entonces, ¿qué debemos verificar en el manejo siempre? Enfocarnos en los problemas metabólicos, verificar electrolitos, potasio, concentraciones anormales o normales, tenemos que tenerlas, solicitarlo y tenerlo antes de empezar una insulinoterapia, verificar si hay otros problemas. Si vamos a tener uso de insulina, recordemos que si hay un problema de hipocalemia, nos va a tener un problema de un paro en sístole, ¿no? Entonces, siempre hay que estar vigilando la diuresis y el valor de potasio. Esto ya los he mencionado. Dentro de la contracción del volumen extracelular, o sea, hay una deshidratación, por lo general podemos recordar o fijar que dentro de una cetoacidosis el promedio de deshidratación viene a ser más o menos 100 mililitros por kilo de peso. Si tenemos un paciente que pesa 80 kilos, pues más o menos está con un déficit de hidratación de 8 litros, ¿sí? Y en el caso de un paciente con estado hiperosmolar hiperglicémico, pues vamos a calcular aproximadamente que está en el mismo paciente, por ejemplo, que pese, no sé, 60 kilos, estamos con una falta de 12 litros. Pero tengamos mucho cuidado, muchísimo cuidado en la hidratación, siempre ir paso a paso, como vamos a observar, porque recuerden que a veces uno se espera y le pasan un montón de hidratación al paciente y son la mayoría adultos, no son jovencitos de 20, 25, 30, no. Muchas veces son personas de 49, 50, 60 años, 65 años y algunos son diabéticos con complicaciones, por no decir la mayoría. Entonces, si tuviera un problema cardíaco, una falla cardíaca o una hipoquinesia marcada, puede hacer una congestión pulmonar y por ende llevar a una descompensación. O si tenía falla cardíaca compensada, se descompensa por la sobrehidratación. Entonces, es muy importante tener la pauta de hidratar con calma, verificar la volemia, el balance hídrico y los electrolíticos. Entonces, aquí también le pongo, ¿no? Una hidratación rápida conlleva un incremento del riesgo incluso de edema cerebral. Y por otro lado, ya se acuerdan que les mencionaba que el sodio es importante verificar, porque si corregimos prontamente o rápidamente una hiponatremia en el estado hiperosmolar, conlleva a mielonolisis pontina central. Y esto puede generar un problema de secuela. El paciente se queda secuelado, no recupera, neuronas que mueren por hipoxia, por edema cerebral, edema neuronal. Entonces, este paciente no sale recuperado con respecto al compromiso neurológico y queda secuelado. Y eso es un problema porque luego los pacientes tienen un familiar, si es una persona que tiene mucho apoyo, pues van a hacer búsqueda y terminamos en problema, ¿no? Entonces, para los esquemas de manejo, tenemos unos cuadros. Aquí está la bibliografía. Entonces, para los cuadros de manejo, usualmente hay varios cuadros que vamos a poder revisar. Siempre revisar los electrolitos, la función renal, el pH venoso, como les mencionaba, la osmolaridad y la glucosa. Podemos pedir esto cada 2 a 4 horas. Yo sé que de repente es un ideal, ¿no? Algo utópico, pero esa es la recomendación, ¿no? Y es importante empezar aquí, la hidratación, ¿no? Entonces, si ya hemos decidido que vamos a hidratar a nuestro paciente, usamos los fluidos. En este caso, si tenemos una hipovolemia severa,
podemos usar de inicio sin esperar que llegue el sodio, porque el sodio no va a llegar en un minuto. Podemos ir hidratando con cloruro de sodio 9 por mil o de repente el lactato de Ricker, no sé si algunos de ustedes trabajan en alguna clínica donde sí tienen el acceso, algunas clínicas con EPS tienen el acceso, pero si no, bueno y confiable cloruro de sodio a 9 por mil estará bien 1 litro por hora. Por lo menos inicialmente podemos usar esa infusión de 500 a 1000 mililitros de 2 a 4 horas. Ya tampoco más no, porque vamos a sobrehidratar al paciente, hemos dicho, y tenemos que revalorar con el valor del electrolito, ¿no? Entonces, si tenemos un compromiso cardíaco, monitoremos de verdad con, de repente, un monitor hemodinámico con vasopresores. Es importante el apoyo también de los cardiólogos. No sobrehidratemos, usemos lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces, si tenemos una hipovolemia moderada, podemos utilizar igualmente el cloruro de sodio 9 por mil o cualquier cristaloide, como mencionaba. Y lo ideal es que esto vayas hidratando y luego vas reemplazando a, a tener más o menos el 50% de lo que le falta en 12 horas, ¿no? Si hemos calculado que le faltan de repente 8 litros, pues podríamos pasarle 4 litros las primeras 8 a 12 horas. ¿Ok? Ya cuando la glucosa empieza a descender, empieza a tener los controles y empieza a disminuir, pues agregamos nosotros dextrosa al 5 o al 10%, ¿sí? Normalmente la mayoría de centros hospitalarios tenemos ambas presentaciones. Y otra cosa que de repente no les he mencionado, lo ideal en un paciente que está críticamente enfermo, pues lo ideal es que tenga un catéter, ¿no? Venoso central, porque así no tendríamos problema de pasar diferentes sustancias como una de dextrosa al 10%. Entonces, si ya vemos que la glucosa empieza a descender menor a 250, no solamente nos quedamos con el cloruro, sino también tenemos que agregar la dextrosa al 5%. Igual, si tenemos pacientes con diabetes y cetoacidosis euglicémica y empieza a tener glucosas menores a 200, pues también tenemos que agregar a la hidratación dextrosa. Y bueno, entonces aquí estamos ubicados, ya le hemos hecho las primeras horas, es así, y luego vamos a usar más o menos 250 mililitros en las siguientes 4 hasta 8 horas, como estábamos mencionando. De mantenimiento también podemos pasar un poco menos, 150 a 250 mililitros por hora. Y cuando la glucosa empiece a descender, agregamos la dextrosa, ¿no? Agregamos la dextrosa a nuestro paciente. Lo ideal es que la glucosa tenga un descenso en promedio 90, máximo 120, en promedio 100, por así decirlo, como tope, ¿no? Eso es lo ideal. Y que la osmolalidad también vaya disminuyendo lentamente, ¿no? 3 a 8 milismoles por kilo por hora. Cuando ponemos el cloruro de sodio al medio normal, el cloruro de sodio al medio normal se utiliza cuando tenemos hiponatremia, ¿sí? Cuando tenemos ya con el sodio corregido normonatremia o hipernatremia, perdón, usamos esto de acá, el cloruro de sodio medio normal, cuando tenemos hiponatremia. Cuando tenemos normonatremia o hipernatremia, perdón, rebobinamos. Usamos el cloruro de sodio medio normal cuando ya tenemos normonatremia o hipernatremia. Si tenemos hiponatremia con el sodio corregido y la fórmula, usamos cloruro de sodio al 9 por mil, ¿sí? Si quieren lo repito para no estar en duda. Cuando tenemos nosotros a nuestro paciente de repente ya llegó nuestro sodio, y hemos visto que tiene un sodio corregido en hiponatremia, usamos cloruro de sodio 9 por mil. Pero que tenemos, ya revisamos y esperamos el sodio y ha llegado con normonatremia o hipernatremia, usamos cloruro de sodio 9 por mil. Así es la indicación. Recordamos que antes del paso de la insulina tenemos que verificar siempre el potasio. El déficit de potasio puede ser causado por hipocalemia y esta hipocalemia puede ser causada por vómitos, la deshidratación por la poliuria, por la redistribución. Hay que monitorizar el potasio también cada 2 horas y pedir un electrocardiograma.
Si tuviéramos una hipocalemia, pues es importante el punto de corte. Si tenemos un potasio que sea menor a 3.3 miliequivalentes, pues tenemos que dar sus bolos de potasio, ¿no? También es importante. Entonces, dentro del potasio, aquí, por ejemplo, usualmente tenemos un potasio de que verificar también la función renal, no se olviden, veamos la creatinina, veamos cómo está la urea, y que tenemos en este caso, ya para esta guía nos pone, tenemos un potasio menor de 3.5, pues damos un bolito antes de iniciar la infusión con insulina. Usualmente tenemos que verificar que estos bolos de potasio más o menos se tienen que dejar solamente hasta que tengamos pues el valor más de 3 como en bolo. Si ya pasó en bolo, porque tenemos un catéter, le hemos pasado por bolo, no hay ningún problema. Ya lo corregimos y esperamos el siguiente control. Luego, si nuestro potasio está entre 3.5 a 5 milimoles por litro, lo ideal es mantenerlo también dentro de la solución. Si le corresponde un cloruro de sodio al 9 por mil, le agrego un calio, ¿no? Le agregamos ahí. En el caso de que tengamos un potasio más alto y esté mayor de 5 milimoles por litro, pues podemos iniciar la insulina, pero vamos verificando el potasio. O sea, siempre el potasio lo vamos verificando y si está muy bajito, le doy un bolo. Si está en el valor esperado, agrego dentro de mi hidratación, agrego un calio. Eso es para mantener el potasio en estos valores. ¿Qué hacemos con la insulina? Usualmente podemos tener cetoacidosis de repente moderadas, leves, moderada, severa o incluso en el estado hiperosmolar hiperglicémico. Si tenemos una insulina que vamos a brindar a nuestro paciente y nuestro paciente tiene una cetoacidosis diabética que puede ser, digamos en este caso, leve, tenemos que usar 0.1 unidades por kilo subcutáneos. En nuestro paciente también con una cetoacidosis de repente moderada severa, podemos utilizar 0.1 unidades de acción rápida. Estamos hablando de insulina R, la que conocemos nosotros, ¿no? Y podemos usarla también dentro de que podemos usarla también de un bolo. Esto es lo del bolo, bueno, sí, en algunos casos están más a favor, otros en unas revisiones solamente la infusión, pero en algún momento sí se puede utilizar el bolo endovenoso, pero si es que si es que tenemos el retraso de la infusión, sobre todo si tenemos algo que todo está corriendo bien, podemos utilizar la infusión continua de 0.1 por kilos. Nuevamente, volviendo a un paciente de 80 kilos, yo sé que van a tener luego una revisión de casos clínicos, pero la manera de verificar que tenemos un paciente que tiene 80 kilos, más si son 80 por 0.1, vienen a ser 8 unidades, ¿no? Bueno, de todas maneras, siempre es importante pesar al paciente. Yo sé que a veces es difícil, pero yo sé que en UCI también hay balanzas que tienen cómo pesar a sus pacientes. Eso es al inicio. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, aquí somos un poco más pautados y podemos utilizar la insulina en 0.05 por kilo por hora, ¿sí? En el caso del seguimiento, del mantenimiento, ya una vez que hemos empezado, normalmente nosotros tenemos la misión de verificar el nivel de glucosa cada hora. Cada hora, valor de glucosa. Podemos usar la glucosa capilar, sí, porque por la premura, por el tiempo que vamos a estar vigilando al paciente y revaloramos, ¿no? Entonces, podemos utilizar cada una hora, vamos a monitorizar la glucosa y podemos ponerle 0.1 unidades por kilo subcutáneo. O también si voy a medir la glucosa cada 2 horas, 0.2 unidades subcutáneas, ¿no? Por kilo. Es importante que esto veamos en nuestros pacientes. No podemos despegarnos porque a veces llegamos a la emergencia y le han tomado la glucosa hace 4 horas, hace 5 horas o toda la noche, toda la madrugada no le han tomado y lamentablemente nuestra glucosa tiene que ser monitorizada para hacer titulación del valor de la insulina que se va a aplicar en el paciente. Si tenemos que ha descendido muy rápido y ya nuestro paciente está descendiendo más de 100, más de 120 nuestros valores de glucosa por hora, pues tenemos que reducir la infusión.
Entonces, cuando la glucosa ya empieza a tener valores menores a 250, tenemos que reducir la infusión de insulina a la mitad, ¿no? 0,05 por kilo por hora en la infusión. Eso va a ayudar para que nosotros podamos ver. Y si le hemos estado poniendo, como veíamos de repente en el estado hiperosmolar hiperglicémico, también podemos incluso reducir al 50% lo que estábamos aplicando cuando hay valores en descenso. En el caso de la cetoacidosis, debemos mantener la glucosa entre 150 y 200. Esa debe ser nuestra meta. No podemos permitir que esté bajando a 100, 70, 80, no, porque eso es muy riesgoso de hacer una hipoglicemia. Igual, en el estado hiperosmolar hiperglicémico, podemos estar jugando entre 200 a 250 en nuestro paciente para tener una glucosa apropiada, un descenso lento progresivo. Se dice que no debe bajar, si está bajando muy poco tu glucosa, por ejemplo, menos de 50 de miligramos por decilitro de glucosa cada hora, es un descenso muy, muy pobre, muy lento. Y podemos ir aumentando. Probablemente muchos acá hayan hecho guardia, han estado en UCI, y los valores de insulinoterapia que estamos usando y no se quedan solamente 0,1 de ponerle, sí, van subiendo, ¿no? Vamos subiendo, es titulable la infusión de insulina. Hay unos manejos que no deben ser de rutina, que uno de ellos es el bicarbonato. El bicarbonato solo se aplica si el pH es menor a 6,9. Entonces, ¿qué pasa? Si los medicamos en situaciones que no ameritan, empeora la hipocalemia, retrasa el descenso de la cetoacistonemia, incrementa el riesgo de edema cerebral en niños y también en adultos críticos o mayores y no proporciona el beneficio. Entonces, normalmente solamente mejoramos o brindamos el bicarbonato. El bicarbonato se entrega solamente si tenemos un pH menor a 6,9. Solamente el pH es la recomendación, no es ver el bicarbonato, porque a veces llega con un bicarbonato en 7, en 10, en 9, pero lo ideal es medicarlo solamente si es menor a 6,9 el pH. Y bueno, la ampolla de bicarbonato tiene pues sus 10 milimoles por cada ampollita. Acuérdense que la ampolla de 10 mililitros, pero la ampolla generalmente nos trae 20. Entonces está bien dar porque nos están pidiendo que podemos ingresar hasta 20 mil equivalentes también que debemos dejar el bicarbonato. Normalmente nosotros damos también en una hidratación en 400 mililitros de agua estéril. Entonces es importante que demos esta ampollita. La ampollita podemos ir brindándola y no es algo de rutina, no es algo que tengamos que estar preocupándonos de darlo siempre. Pocos pacientes son los que vienen con una cetoacidosis diabética severa. Entonces, eso es bueno medirlo, pero no vamos a medicar a todos los pacientes. En el caso del fosfato, igualmente, el fosfato solamente se da si es que el valor del mismo está en menor a 1 miligramo por decilitro, que también es muy, muy raro. Y usualmente la sobrecorrección de fosfato causa hipocalemia. Ahora, quiere decir que si tenemos un fosfato en sangre menor a 1 milimol por litro, pues tenemos que dejar nuestra recomendación. Usualmente en el petitorio, pues tenemos fofocalo, que la verdad debe ser siempre, siempre diluido y solamente dar en casos extremos, si es que tenemos un fosfato menor a 1 miligramo por decilitro. Entonces, ¿a qué me refiero con diluirlo? Diluirlo puede ser en glucosa al 5% o cloruro de sodio al 9 por mil de manera endovenoso y lento, ¿no? Una velocidad máxima, pues mínimo, mínimo en 1 hora. Y hay también algunas pautas que podemos agregar este fofocalium a la infusión de repente que le corresponde de cloruro de sodio o a la exosa que estamos agregando. Pero si ustedes quieren hacer en un bolito más cortito, podemos agarrar una solución ya sea de glucosa al 5% o de cloruro de sodio al 9 por mil de 100 mililitros, máximo 1 litro, para que podamos usar pasándolo. Pero recuerden que no debe pasar muy rápido, debe ser mínimo 1 hora. Para los criterios de resolución, en el caso de la ADA y en el caso de la cetoacidosis, pues tenemos una glucosa que sea menor a 200, junto con el bicarbonato que supere 15 y el pH supere 7,3, con un anion gap menor a 12, que también recordemos debe ser muy importante porque estamos viendo el AGA.
el aloe gap elevado parte de la cetoacidosis, y en el caso también de la del estado hiperosmolar y preglicémico, pues que normalice la osmolaridad y también tenga un mejor estado del sensorio en nuestro paciente. Esto es para la ADA que nosotros estamos pues viendo siempre, ¿no? Que nos regimos. En el caso de qué hacemos después, ¿no? Si recuerden que estos valores tienen que ser repetidos en 2 horas consecutivos. ¿Y qué hacemos si ya usaba insulina? O sea, ¿qué pasa después de haber hecho la resolución, de haber encontrado a nuestro paciente? Pues continuar la insulina basal bolo. Ya debemos tener un esquema, pero muchas veces pasa que era estos casos de ceto en pacientes que no usaban o abandonaron, ¿no? Abandonaron hace poco. Entonces, normalmente podemos hacer la dosis total, viene a ser 0,5 a 0,6 unidades por kilo por día. O que tenemos riesgo de hipoglicemia, pues un poquito menos, 0,3 unidades por kilo por día. Entonces, supongamos que tenemos al mismo paciente de 80 kilos, le podemos decir, bueno, este señor de 80 kilos, vamos a darle 0,5, 5 por 8, 40, son 40 unidades, que tiene que ser dividido mitad bolo, mitad basal. Mitad basal quiere decir NPH 20 unidades y el bolo puede ser con la insulina rápida, dividida las 20 unidades entre 3, que vienen a ser casi 7, ¿no? 7 en el desayuno, 7 en el almuerzo, 7 en cena, ahí nos da casi las 40 unidades. Entonces, esto se hace con la práctica, con calma. Otros pacientes tenemos que hacer la sumatoria. Ahorita vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si dentro de las últimas 24 horas recibió una infusión estable? Pues podemos calcular con precaución un porcentaje de esa infusión total, ¿no? Y la insulina basal tiene que darse 1 hora o 2 horas antes de discontinuar la infusión endovenosa. ¿Ok? Entonces, el paciente que ya tiene criterios de resolución y está dispuesto a comer, pues podemos, yo les mencionaba, si hemos sumado total, el último valor de dosis insulínica total de las infusión de las últimas 24 horas, podemos pasarle de un 50 hasta un 80. Usualmente en la práctica suelo usar un 80%. Suelo dar un 80%, hay otros que dan 90, 95, pero bueno, un 80% o un 90%, dependiendo del caso. Hemos tenido pacientes con acromegalia a veces que tienen hiperglicemia marcada y hemos dado casi el 95% de todo lo que ha recibido. Pero una vez que tú ya sabes que tu paciente va a comer, que ya toleró el líquido y le vas a empezar a dar la transición de endovenoso a subcutáneo, tienes que darle lo que le corresponda, pero 2 horas después de haber iniciado el subcutáneo, recién ahí podemos retirar la infusión endovenosa. Tips de manejo: identificar la crisis, identificar los desencadenantes, evitar hipoglicemias, es decir, monitorizar idealmente cada hora a nuestro paciente. Corrección rápida de los electrolitos que falten, me refiero a detectarlo, ¿no? También iniciar la pauta. Adecuada corrección de fluidos, evitar la hiperfosfatemia, ya que es causa de hipocalemia, quiere decir que no debo corregir con fosfato si no me falta. Evitar el uso de bicarbonato solamente si el pH viene a ser menor a 7, quiere decir menor a 6,9, no hablamos de 7. Y la transición viene a ser 2 horas luego de iniciar la insulina subcutánea, se suspende la endovenosa. Hay que reexaminar a nuestro paciente, sí, muy importante. Las complicaciones: hipoglicemia, hipocalcemia, acidosis normal, trombosis, injuria renal aguda, síndrome de desmineralización osmótica o edema cerebral cuando hay una corrección muy rápida de volúmenes o incluso de reposición o corrección de sodio muy rápida. Ya les mencionaba complicaciones también. Este es el impacto, es una revisión un poco ya antigua, pero es el impacto de las complicaciones por cetoacidosis diabética a nivel cerebral, ¿no? Entonces, normalmente un solo episodio de cetoacidosis moderada, grave en niños pequeños en el momento del diagnóstico se asocian a puntuaciones cognitivas más bajas en el crecimiento cerebral alterado. Se necesitan más estudios para evaluar el diagnóstico temprano si es que esta diabetes tipo 1 y la prevención pueden reducir el efecto a largo plazo, pero también hay otras revisiones que indican de repente que hay pacientes que tienen muchos eventos de cetoacidosis. A veces hay pacientes de diabetes tipo 1 sin apoyo familiar
sin ingresos económicos, entonces no tienen un acceso a la salud apropiada, por lo tanto hacen eventos mensuales, bimestrales, trimestrales, entonces se nota el deterioro cognitivo. O sea, el test de MOCA sale bajo comparado con aquellos pacientes que es su primer evento. Entonces, en este caso, la recomendación sería educar al paciente y decirle al paciente y al familiar que cada cetoacidosis que hace y se van acumulando, pues da deterioro cognitivo a largo plazo, ¿no? Dentro de las opciones, por ejemplo, esta es una revisión que se publicó sobre todo en pandemia, porque hay pacientes que no tenían dónde entrar a UCI, UCI estaba saturada, no tenían ningún problema, no había intermedios, entonces, ¿qué se supone que se tenía que hacer con aquellos pacientes con cetoacidosis, pero que era una aceto leve, ¿no? Una cetoacidosis leve. Se puede utilizar insulina de manejo subcutáneo. Esto era en temporada, como les decía, de COVID. Y el manejo subcutáneo también iba muy bien en los pacientes, pero eran aquellos que ya estaban despiertos, que no tenían un pH suprimido, que estaban, digamos, superaban rápido este problema y sobre todo jóvenes, ¿no? No con tanta complicación crónica o, gente, o personas muy frágiles. Dentro de las conclusiones, se debe sospechar en pacientes que tienen diabetes mellitus y se encuentran descompensados por alguna enfermedad. Siempre debemos valorar factores precipitantes. Ambas, estos crisis preglicémicas vienen a ser eventos que requieren tratamiento y monitoreo de múltiples anormalidades con vigilancias y complicaciones. Los valores de la glucosa normal o medianamente elevados no son siempre presentes en cetoacidosis, por ejemplo, las euglicémicas como gestación o uso de inhibidores SGLT2, y la cetoacidosis requiere una terapia insulínica endovenosa para la resolución, pero siempre hidratando previamente y monitorizando los electrolitos, y la terapia de bicarbonato se debe considerar en pacientes con acidosis metabólica severa, severa nada más, ¿no? Entonces, hasta aquí